Estimados compañeros, vamos a dar comienzo a este conversatorio. Estimado profesor Claudio Bravo, director de Escuela de Economía y Administración, profesor César Ortega, secretario de Estudios, Cristóbal Kubik, presidente del Centro de Estudiantes. Compañeros, tengan todos unas muy buenas tardes. El Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial, en conjunto con los delegados de Plan Común y la Escuela de Economía y Administración, han querido realizar este conversatorio que tiene por objetivo entregar información y experiencia sobre las dos licenciaturas que los estudiantes de nuestra carrera pueden optar. Los invitados que hoy nos acompañan para conversar y entregarnos sus reflexiones son, en primer lugar, el profesor José Gregorio, economista y titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Fue presidente del Banco Central entre los años 2007 y 2011 y se desempeñó como triministro en las carteras de Economía, Minería y Energía, entre otras laborales. En segundo lugar tenemos al profesor Juan Pablo Torres, del Departamento de Administración, coordinador del área de Gestión y Operaciones y director académico del Diplomado en Gestión de la Innovación. En tercer lugar tenemos a Rodrigo Ajenjo, ingeniero comercial, con licenciatura en Economía y máster en Análisis Económico. Se desempeña como asesor del subsecretario de Hacienda y está pronto a iniciar un programa de MPP en Colombia. En cuarto lugar tenemos a Pablo Olea, ingeniero comercial con licenciatura en Administración, se desempeña como subgerente de Trade Marketing en Coca-Cola Andina. En quinto lugar está Felipe Fraile, ingeniero comercial con licenciatura en Economía, es socio de Fraile y Castruccio Yute Limitada, empresa ligada al emprendimiento. También queremos agradecer a los exalumnos que por motivos de fuerza mayor no podrán estar presentes en esta conversación, son Felipe Ventura y Matías Muchnek. Quien moderará este foro será Mauricio Cornejo, vicepresidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial y licenciado en Ciencias Económicas de nuestra Casa de Estudio. Antes de dar comienzo a este conversatorio, le pedimos al director de Escuela de Economía y Administración, profesor Claudio Bravo, que nos dirija unas pocas palabras. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muy brevemente quiero darles la bienvenida y agradecerles el estar acá. Creo que es muy importante la decisión de qué licenciatura van a tomar y ojalá hacerlo con la mayor cantidad de información posible. Quiero agradecer también a los consejeros de escuela y al Centro de Estudiantes por impulsar esta iniciativa. Creo que se merecen todo el crédito por perseverar en esta idea. Creo que es muy valiosa. Quiero agradecer a los invitados también. Tenemos un panel de lujo. Yo los invito a aprovechar esta instancia para hacer preguntas, para interiorizarse de las labores profesionales que se desarrollan en una u otra licenciatura o eventualmente en un caso, por ejemplo, que tenemos de un economista que trabaja en emprendimiento o más vinculado a la administración, que es algo que también es factible de que ocurra en su vida profesional. Así que, nada, agradecerles el estar acá, agradecer muy particularmente a los invitados. Va a estar César Ortega también para conmigo poder en la parte final resolver algunas dudas. Y les recuerdo que toda la información disponible sobre decretos de la carrera o malla está disponible en la Secretaría de Estudios, en su página web. Así que eso, muchas gracias. Bueno, primero darle la bienvenida a todos nuestros invitados. Para nosotros como Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial, en conjunto con los delegados de Plan Común, es un honor tener a este panel muy experimentado en torno a ambas licenciaturas. Les voy a contar un poco cómo va a funcionar el formato de este conversatorio. En primer lugar, van a haber 3 rondas de preguntas desde el moderador, donde los expositores tendrán cada uno de ellos un tiempo determinado para poder responderla. Luego, posterior a esto, iniciaremos una ronda de preguntas. En tercer lugar, los invitados tendrán 2 minutos para poder dar alguna reflexión final sobre lo que ha sido este conversatorio, sobre algunas ideas que ellos tengan y que quieran reflexionar sobre ambas licenciaturas. Ya, en primer lugar, la primera pregunta, que es para ambos profesores, que van a tener 3 minutos para responder cada uno de ellos, es para el profesor José Gregorio: ¿cuál debería ser el rol que cumple un licenciado en Economía de nuestra Casa de Estudios? ¿Y cuál debería ser el rol que cumple un licenciado en Administrador para el profesor Juan Pablo? Tendrán 3 minutos cada uno para responder esta pregunta. No sé. Yo venía a otra cosa, no conozco las mallas.
Lo que a mí me interesa es que ustedes tomen la mejor decisión para ustedes. No es para que sean o economistas o sean administradores, o qué es lo que ustedes van a hacer exactamente como economistas o administradores, porque no es descartable que muchas veces se crucen. Y yo creo que eso es lo importante de la formación de ustedes. Yo no sé qué espera un economista, los economistas pueden hacer muchas cosas. Desafortunadamente aquí tenemos un poquito como el sesgo, y mucho a veces vinculado a los profesores, de que economía, doctorado académico, eso es por una minoría. Y además no es lo que uno espera formar de ustedes. Lo mismo pasa con administración. Entonces yo creo que lo que ustedes tienen que hacer, y lo mismo yo digo, más allá exactamente de lo que vayan a hacer, porque si bien es una escuela profesional donde los va a formar a ustedes en una disciplina, lo más importante es lo que ustedes se tienen que preguntar, y eso es lo que yo pensé que les iba a decir. Ustedes tienen que preguntarse qué chucha quiero estar haciendo en 10 años más. ¿Cómo me veo yo en 10 años más? ¿Cómo me veo en 15 años más? Yo le digo a todos mis alumnos cuando me dicen quiero seguir un doctorado, quiero hacer esto, le digo, ¿qué quieres estar haciendo en 10, 15 años más? ¿Quieres estar sentado en una oficina, callampeándote, resolviendo un paper? Ya ahí puede ser académico. Si te gusta la acción, piensa en otra cosa. Y eso es lo que ustedes tienen que preguntarse, qué es efectivamente lo que quieren, y eso les va a ir definiendo. Ahora, lo único que yo les puedo decir es que, segundo lugar, si tienen muy clara la película, que les interesa el emprendimiento, como se dice hoy día, que son los negocios, la actividad empresarial, pero es que es más como elegante decirlo, menos pecaminoso, es menos lucro, más utilidad. Entonces, el cinismo en nuestro idioma. Entonces, si ustedes se ven en eso, ¿no es cierto?, tratando de desarrollar ideas, obviamente tienen que hacer administración. Si ustedes se ven en el sector público porque les interesan las cosas de policy, porque obviamente economía les va a dar más fortaleza, no les va a impedir una cruzar a la otra, eso ténganlo bien claro, y eso es importante cuando ustedes hagan su carrera y cuando vayan decidiendo qué tienen que hacer. Por eso lo único que yo les aconsejo es eso, que piensen en eso. Yo creo, mi sesgo, y lo que sí les puedo decir como economistas, la carrera de economía, lo importante es que ustedes salgan con un background fuerte en temas económicos que les sirva para desarrollarse una vida profesional en el ámbito privado, en el ámbito público. En una economía privada es mayoritariamente privado. Yo tengo un sesgo aún adicional, que yo me dedico a la macro. Entonces yo lo que veo son los egresados que trabajan en el mundo financiero. Ahí es donde yo veo mucha gente. Pueden ser economistas, pueden ser administradores, tienen que saber harta economía si quieren trabajar en el sector financiero algún día. Y no solo en el sector financiero me estoy refiriendo a una institución financiera, sino en áreas financieras de la empresa, en áreas de estudio. Mucha gente que le interesa, por ejemplo, el día de mañana, la micro, la competencia, va a poder trabajar en áreas de estudio. Hay crecientemente demanda para entender interacción entre los negocios y la competencia y la no colusión de manera que yo creo que eso es lo que yo les diría. Por eso les digo, más allá de exactamente, yo sé que está en un momento súper difícil, varios me han preguntado, yo no puedo decirles, yo estudiaré economía porque no me interesa personal, sorry para los gallos, no me interesa administración de personal, no me interesa marketing, porque soy malo para eso, porque no es que lo encuentre malo, es porque no tengo talento para eso, así de simple. Yo creo que, entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, y eso es lo que se tienen que preguntar, y lo que sí, como muchos de ustedes tienen muy nublado lo que pasa hace 15 años, lo que vayan a seguir haciendo que sea algo que les permita flexibilizarse y reinventarse en algún momento. Porque eso también yo creo que en el mundo moderno es particularmente importante. Esos son como mis 3 minutos. Espero le haya servido, no lo haya confundido. Bueno, duda. Primero quiero compartir parte de lo que decía el profesor de Gregorio sobre la decisión. De cierta forma es importante, es muy importante, pero piensen primero qué es lo que quieren ser ustedes. Yo inicialmente hice un doctorado en management, en administración, especialmente focalizado en estrategia. Entonces era muy idílico cuando me fui a estudiar. Había trabajado en el sector privado, especialmente en áreas de logística. Era muy duro el día a día. Y de repente dije, bueno, ¿qué es lo que quiero estudiar? Bueno, dije management, porque me gustaba lo práctico. Yo decía, no me veo en la academia, pese a que estoy en este momento y le estoy hablando a ustedes, desde el punto de vista bastante teórico. Pero me sorprendí bastante porque el área de management, todo lo que conlleva, no solamente tiene que ver con la administración de personal, que es áreas de personas, gestión de personas, marketing, finanzas y bueno, management en general, que es lo que yo veo estrategia, sino que también lleva a la concepción de cómo ustedes ven la competitividad de un país desde el punto de vista del bienestar.
esta escuela se caracteriza por no solamente formar a los mejores egresados, tanto de economía como de administración del país, sino que también se caracteriza por ser personas, porque ustedes van a ser personas que van a aportar al país. Y cuando hablo de aportar al país, no solamente les digo desde el punto de vista de economía o administración, sino que van a dar bienestar a las personas. Entonces, en ese sentido, el área de administración, particularmente, o la licenciatura en administración, busca que las personas puedan convivir en entornos de administración de empresa, ¿sí? Hay ciertas áreas que son bastante interesantes. Yo me metí bastante en el tema de innovación, empecé a hacer investigaciones como nivel teórico y también a hacer mucha consultoría, y uno se da cuenta de que realmente lo que hay que hacer a nivel de país para no solamente mejorar la productividad, sino que también el bienestar, es un montón. Y es ahí donde ustedes, yo los invito un poco a aportar, y la visión de administración es bastante práctica. Yo me acuerdo que los que también hay una minoría que se va al doctorado. De hecho, realmente nosotros en administración, los que van a hacer doctorado en management son pero súper pocos. Pero eso no quiere decir, de cierta forma, de que se inhabilite irse al sector privado. De hecho, casi todos se hacen muchas consultorías, es muy entretenido. Y lo que ustedes van acá, de cierta forma, que se ha visto mucho, pueden emprender, y no solamente con emprendimientos, ya llamamos startup. Yo de hecho me formé en el Startup Chile, creé mi empresa de ingeniería y medicina para rehabilitar niños en situación de discapacidad. Después me devolví al doctorado porque lo que tenía que terminar, si no después yo tenía mi señora, mi hija, me decían, oye, o nos quedamos en Chile o nos volvemos a Inglaterra. Nos volvimos, terminamos. Y lo más importante cuando volvimos fue esta concepción de formar personas que estén ligadas a crear un bienestar a las personas, ya sea desde el mundo de vista de políticas públicas, como lo pueden ser por economía, o bien a nivel de la productividad de los negocios. En administración también pueden trabajar en el sector público, pero la visión es un poco distinta desde el punto de vista de la administración de las personas, las capacidades. Nosotros fomentamos mucho el pensamiento estratégico a nivel de las personas, de los estudiantes, porque ustedes se van a desenvolver en un entorno que es cada vez más complejo, más rápido, más dinámico, más agresivo. Y es ahí donde, de cierta forma, las capacidades que formamos en esta escuela van a ser radicales para formar, por decir, el futuro de Chile. Gracias a ambos profesores. Y las preguntas para nuestros invitados ex egresados de nuestra casa de estudio es: ¿cómo fue su proceso de elección de licenciatura y qué elementos ustedes consideraron relevantes en ese entonces para su elección? Si se acuerdan, nos pueden comentar un poquitito sobre eso. Gracias. Primero quería agradecerle la invitación, por contarle un poco cómo decidimos nosotros y darle un poquito de contexto. Yo he hecho mi carrera como economista bien puro, como un poco decía el Pepo. Decía, bueno, yo estuve en la mención de economía, soy licenciado en economía, hice ingeniero comercial, hice el magíster de acá de la U, trabajo en el Ministerio de Hacienda y ahora me voy a ir a estudiar algo relacionado a policy. Entonces, claro, es como el track más economía puro. ¿Y cómo lo decidí? Bueno, yo tenía un poco la idea de que quería ser economista y quería dedicarme a este mundo, entonces lo tenía pensado que iba para allá y elegí qué es lo que podía hacer. Pero también tenía claro, y creo una cosa que igual me he dado cuenta y se me ha ratificado en el mundo laboral, que también vamos a ser ingenieros comerciales. Voy a ser ingeniero comercial y iba a tener habilidades compartidas y no voy a estar solo dedicado a una cosa. Todos pasamos igual por un plan común y finalmente cuando estáis trabajando, si trabajáis con abogados, tienen menos habilidades de gestión que las que vaya a tener yo por haber pasado por acá. Entonces, igual se complementan las cosas. No es que va a ser solo un estanco, voy a estar dedicado solo a la economía o solo a la administración. Yo tengo solo experiencia en el mundo público, en el mundo privado, pero no va a ser única solo tu labor y vaya a poder estar moviéndote entre distintas actividades, distintas cosas. Yo creo que tener claro también que no estás cerrando todas las puertas es bastante bueno. Una cosa que a mí me sirvió es que me gustaban más los ramos de economía, me iba mejor, me gustaba, me entretenía más. Hay gente que le entretiene mucho más el marketing, yo creo que esa es una buena señal. Por ahí están los gustos, de cómo ir eligiendo. Buenas tardes. Bueno, yo soy el caso opuesto al del colega acá. Llevo 7 años trabajando en Coca-Cola Andina, salí de la facultad y entré a trabajar a una compañía privada de una marca bastante conocida y me he dedicado 100% a ventas y marketing. Y un poco, ¿qué es lo que influye en el proceso de elección? Yo aquí me anoté 2 cosas que se repitieron en las 3 intervenciones anteriores, que es competencias, que tienen que definir
cuáles realmente son sus competencias, sus habilidades, para qué son buenos, y el gusto, porque les tengo una noticia que no sé si es buena o mala, pero una vez que salen de la universidad, entran a la etapa más larga de la vida, porque van a tener que trabajar por los próximos 30 años. Entonces, tienen que tratar de hacer algo que les guste. Y seguramente 40 de aquí a cómo avancen las políticas públicas. Pero eso, tienen que tratar de elegir en virtud de para qué son buenos y también en qué les gusta, porque van a pasar muchas horas ejerciendo su profesión. Y eso no sé si yo se los puedo asegurar, pero siendo ingeniero comercial de la Chile, sea la licenciatura que tengan, van a tener trabajo. Y por lo tanto ya son parte de un grupo de élite que tiene competencias, que tienen capacidad analítica y que por lo tanto se van a poder desarrollar en lo que sea. Y por lo tanto traten de hacer lo que más les gusta. Con respecto a mi proceso, a mí me sirvió mucho irme de intercambio. Yo me fui de intercambio por la facultad a estudiar a la Universidad de Barcelona. Y por lo tanto ahí hay una exploración de cosas que definitivamente me gustaron, que fue el marketing y también ventas, que de repente el área de ventas propiamente tal quizás no es tan académico, es mucho más de el día a día en el trabajo, pero ahí me di cuenta que me gustaba, y hoy día ejerzo un poco el mix de estos dos temas entre marketing y ventas, que es el trade marketing. Y finalmente todo puede pasar y los caminos se pueden cruzar. Yo hoy día soy jefe de un economista y seguramente de esta casa de estudio, y por lo tanto hoy día cuando a José Manuel Pará le conté que venía para acá, se reía porque yo todos los días me encargo de decirle que su jefe es un licenciado en administración, pero más allá de eso, cuidado, yo soy director de Andina, y soy economista. con todo lo y no alcancé a terminar el chiste, pero era para que vieran, todos los caminos se cruzan. Esto es una de las profesiones, creo yo, más flexibles, y por lo tanto traten de elegir en base a sus competencias y a lo que les gusta, porque finalmente se van a pasar gran parte de su vida en esto. Aló. Buenas, gracias por la invitación. Mi nombre es Felipe Fraile, vengo a contar un enfoque un poco diferente. Yo estudié mención en economía en esta universidad, salí en el 2012 y decidí irme por el camino del emprendimiento. La verdad es que cuando estaba en la universidad no tenía claro qué es lo que iba a hacer en el futuro, simplemente tenía claro que sí me gustaban más los ramos económicos, que los de administración no se me daban tan bien y que la economía se me daba un poco más fácil. Así que no tuve duda, elegí un poco la mención economía por gusto, por amor un poco a la economía, sin esperar que finalmente iba a terminar emprendiendo. Quizá si hubiera tenido claro que iba a emprender, efectivamente hubiera tomado con la licenciatura de administración, pero en ese momento no lo tenía claro y elegí por gusto. Tenía un poco el miedo, quizá como puedan tener ustedes, que si eligen la licenciatura de economía van a quedar fuera de muchos puestos de trabajo que son más administrativos, pero yo creo que no es así. Si bien es cierto, hay trabajos que son muy para un economista o otros que son muy para un administrador, la mayoría de los trabajos son polivalentes y también los invito a no solo desarrollar las actitudes como de aprendizaje, que no todo está en los libros, que aprovechen un poco las experiencias con su familia. No sé, por ejemplo, yo vengo de una familia que todos son emprendedores, de alguna manera me cultivaron eso de chico y todo ese aprendizaje que uno no se va dando cuenta, las capacidades interpersonales que pueden ir generando aquí en la universidad, entrando a un centro de alumnos o a un club deportivo, relacionarse con gente que no son sus amigos, gente que piensa diferente a usted, lo va a hacer desarrollarse como persona. Entonces yo creo que eso es súper importante, más que la mención en sí. Bueno, yo la verdad es que decidí emprender, trabajé un año como administrador en una empresa y me di cuenta por qué emprender, porque la verdad es que estaba un poco a disgustos con los horarios. Encuentro que trabajar 9 horas diarias es demasiado, hay gente que trabaja más. También había mucho horario en el cual yo sentía que no era útil el tiempo que estaba, tenía que cumplir un horario y simplemente, no sé, a veces terminaba haciendo cosas en lugar de poder estar quizá con tus amigos en el gimnasio, haciendo alguna actividad deportiva que puede ser más
mejor para tu persona, entonces decidí emprender. Ese fue como un poco mi camino, pero la verdad es que no fue para nada algo pensado. La siguiente pregunta para los profesores es, espero que ahora quizás el profesor de Gregorio se remita a responder la pregunta. ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades y herramientas que ustedes como profesores creen que les entregan ambas licenciaturas, pero que diferencian a un administrador de un economista? No puedo decir mucho porque, Comente. porque la pregunta es como poco lógica, porque yo le hago la misma clase a todos. No distingo, oye, que son de administración, escuchen esto. A mí lo que me interesa, dos cosas fundamentales. Primero, yo hago clases no para enseñar, porque yo me entretengo. Es como una terapia para mí, así que yo no hago clases para los alumnos, no me interesan los alumnos. Pero a mí me interesa desahogarme cuando hago clases. Pero ¿qué es lo que yo trato de enseñar? Primero, y es como general, que yo creo que es lo importante que ustedes se tienen que llevar de aquí. Y yo lo puedo decir con un poquito de experiencia, porque yo quería ser economista. Estudié en la época de la dictadura, donde era bastante duro. La escuela de economía eran como atroces. Además estaba metido la DINA dentro de la escuela. En esta escuela se paraban en el techo y tomaban fotos. En nuestra escuela por lo menos no podían entrar. Entonces decidí estudiar ingeniería sabiendo que iba a ser economista, lo que es bastante como raro. Y de repente tomaba de 8 cursos y no aprendía nada. No aprendía absolutamente nada, pero pasaba los cursos. Si era como la meta, porque para dedicarme a la economía tenía que hacer un montón de cursos de química, era una lata. Pero ¿qué es lo que yo me convencí con el tiempo y que es lo que a mí me trata, como que a mí me interesa que ustedes lo tengan y que se lleven de aquí? Y es aprender a pensar y a cuestionarse. O sea, esto no es... De hecho, cuando yo más aprendí en mi vida fue cuando estudié en MIT. Tomaba solo 4 cursos. Estudiaba 18 horas al día. Todo el día... Pero no solo era entender lo que me pasaban, sino era resolver problemas, era pensar, era entender. Y lo importante que yo creo es entender por qué pasan las cosas. ¿Por qué en economía, que tenemos todas esas cosas además a veces poco intuitivas, por qué hay efectos raros? Yo creo que eso es lo importante, que ustedes entiendan por qué ocurren esas cosas. Eso es lo primero, y la posibilidad de cuestionarse. Y la segunda cosa que también es importante y tiene que ver con lo que se ha dicho, que es esta cosa de flexibilidad, que ustedes sean capaces de adaptarse, de entender cosas de repente que no se las han pasado en una lectura o que tengan que responder cosas, uno trata de ser justo a la prueba, pero que traten de estudiar y pensar cosas un poquito fuera del box, como se dice, con un poquito, y que tiene que ver mucho con lo que nos decía este compañero, para el emprendimiento, para muchas cosas nosotros tenemos que aprender a pensar con originalidad y a tratar de sacar lo más que podemos de eso. Y yo creo que, ¿qué distingue a un economista de un administrador? No, yo creo que un buen economista, un buen administrador obviamente tienen características profesionales distintas. Yo esperaría que el economista, incluso en el mundo privado, cuando yo digo, con la broma con Andina, a mí no me contratan, pero no soy director de empresa porque voy a ir a discutir la cosa de marketing. O sea, igual voy a meter la cuchara, porque uno es hablador, ¿no? Pero no por marketing ni por IFRS, ¿no es cierto? Sino que con la fuerza de uno es entender el contexto económico. Por mi naturaleza entiendo algo de manejar instituciones complejas y con crisis. Y eso es lo que uno tiene que ir aportando. Y eso es lo importante que vayan viendo ustedes. Y cada uno va a ir haciendo su aporte y se va a ir formando. Yo creo que, en mi caso, es un poquito distinto cuando uno sigue la carrera académica. Pero cuando yo le pregunto a mis compañeros de ingeniería, ¿cuánto usan 20 años después y 30 años después de lo que estudiaron en la universidad? Es nada. O sea, es nada, porque uno todo lo reaprende de nuevo. Y esa es la importancia que ustedes tienen que aprender, a ser originales, y a poder ir adaptándose a un mundo. Ni sabemos lo que nos espera en 20 años más, donde ustedes van a estar trabajando. ¿Está bien? No sé si era la pregunta, no importa. No importa. Podría haber mandado antes, para pensar. Bueno, la primera parte también es un poco difícil. La verdad que más allá de qué cosas tiene un ingeniero... Yo trabajo con exalumnos tanto de la licenciatura de Economía como de Administración para proyectos. En este momento tenemos un proyecto de innovación social en la región de los lagos que ha sido súper golpeada en los últimos tiempos por varias industrias. Entonces, cuando yo veo y tengo ambos grupos, la verdad de que a lo mejor puede ser un poco de enfoque, pero la verdad que la rigurosidad es la misma y eso me gusta mucho. Desde el punto de vista de lo que yo enseño, yo me especialicé, yo me fui a estudiar en Inglaterra, estuve en Warwick,
en Warwick estudié en pensamiento estratégico. Básicamente, lo que yo me focalizo es enseñar a las personas a definir bien una problemática y después entregar opciones. Porque al final, de esta forma, es tan complejo el escenario, actualmente para poder entender los negocios, que realmente uno planificar lo que llamaban en los 80 estratégicamente las empresas a 10 años ya es prácticamente imposible. Incluso las industrias mueren en 3 años, 2 años. Entonces, de cierta forma, a diferencia yo de irme al ambiente, yo estudio los procesos, ¿ya? Cómo las empresas, caso a caso, van levantando sus procesos de, por ejemplo, levantamiento de capital de riesgo, cómo gestionan sus capacidades, cómo gestionan las rutinas y procedimientos establecidos en las organizaciones para desempeñar, no sé, más innovaciones, mayores proyectos, etc. Yo creo que al final ese enfoque que se le va a dar como particularmente ingeniero comercial de la Universidad de Chile es un peso que van a tener ambas licenciaturas, ¿ya? Y de hecho trabajo con mucho agrado con licenciados de ambas licenciaturas, perdón. Y lo interesante, eso sí, es que a lo mejor eso puede ser un poco distintivo, la visión más deductiva desde el punto de vista de administración, más que inductiva. O sea, nosotros nos vamos mucho del caso a caso. De hecho, el tipo de enseñanza en negocio, en administración, en los últimos años, especialmente que el que yo curso en estrategia de negocios 3, es básicamente todo basado en casos. El caso de, voy a decir, casos chilenos como LAN o LATAM, hasta casos que hay un repositorio de casos que usamos mucho, que es el de Harvard. Entonces, de cierta forma, el método de enseñanza tiene sus diferencias, en donde nosotros tratamos de encontrar a través de particularidades de caso a caso un fenómeno o una teoría o un modelo que explique un determinado, voy a decir, una determinada decisión o cómo las personas tomaron decisiones. Pero es ahí, de cierta forma, donde yo creo que es un poco distinto el enfoque, pero al final, cuando uno muestra la rigurosidad en los últimos años, no sé, por ejemplo, los alumnos del curso de negocio, yo mando a los mejores alumnos a competir a resolución de casos de las consultoras. Los últimos 3 años, mis exalumnos han ganado todos los concursos de resolución de casos de Chile y han estado 2 veces en Dubái, el año pasado, el antepasado, y el anterior estuvieron en Brasil en los mundiales. Han perdido en la última fase, son todos en inglés, mucho que tiene que ver con el inglés, y eso no se olviden. Realmente lo más complicado, o sea, creo que una cosa base es el inglés, y a muchos les cuesta bastante el inglés, y créanme que eso ya es un tema de base. Por lo tanto, creo que ambos profesionales, ambas licenciaturas están preparados para la rigurosidad y más un enfoque más que, yo creo que más el enfoque de caso es un tema que puede ser un tema distinto. Y para nuestros invitados, siguiendo el mismo tema, ¿cómo ustedes han aplicado estos conocimientos, habilidades, herramientas que los profesores algo mencionan y que ustedes se dieron cuenta por el paso de esta casa de estudios? Gracias. Yo pensaría que lo que uno aprende acá es bastante, sabemos harto. A mí no me ha pasado que me haya llegado a encontrar algo en la pega que técnicamente no lo sé, no lo aprendí o me desafía técnicamente, no sé, no me lo enseñaron. No creo que sea el problema. El problema es bien porque uno aprende un modelo económico cerrado y llega y nunca anda viendo ecuaciones en ninguna parte. Porque obviamente anda viendo cosas más reales y en reunión y en conversación uno tiene que ir armando y estructurando la cabeza. Entonces yo creo que el desafío acá es cómo aprendemos a pensar. O sea, al final es eso. Por contarles, por ejemplo, algunos ahora han trabajado ya con encuestas públicas que están acá, la encuesta que hace el Ministerio de Economía, por ejemplo, la L, la M, la encuesta de innovación, no van a trabajar con ella mientras están estudiando en econometría, etc. Cuando yo llegué a Economía, recién egresado acá, me encargaron una encuesta, me la pasaron a mí. Yo era el encargado de la encuesta y hace 6 meses antes estaba haciendo un paper con la misma encuesta como usuario. Entonces, bueno, ¿qué conocimientos tengo para hacer esto? Nada, tengo los conocimientos técnicos porque no era mucho más complejo. El tema era cómo administrar este negocio, cómo resolver algunos problemas operativos que yo tenía con el INE, de explicarle ciertas cosas que queríamos hacer. Y eso obviamente no está en el modelo económico, está más bien en cómo yo transmito la información que me están entregando y cómo la pienso. Yo creo que el desafío va por ahí. Y por eso también les digo que aprendemos quizá en la mención de economía o en la licenciatura de economía cosas más técnicas y no tanto de caso, creo que por un poco el método de enseñanza, pero de todas maneras vas a aplicar las dos
área. Cuando yo estaba a cargo de la encuesta, por ejemplo, esta de la L que les digo, tenía que administrar el negocio de la encuesta y reunirme con la gente del INE, tener un plan de trabajo, un cronograma, ver cuándo se hace el levantamiento, cuándo se hacen todas las actividades que eran muy de gestión, pero teniendo detrás en la cabeza que yo tenía ciertos objetivos de representación económica de un grupo de empresas. Creo que eso se va dando y uno va aprendiendo muchísimo en la pega también, va aprendiendo cómo se hacen las cosas. Me acuerdo de las primeras reuniones, mi jefe me pedía algo y yo lo hacía como yo pensaba que se hacía. Y efectivamente me decía, mira, esto no está malo, pero no es lo que necesito para poder responder el problema de política pública que se me está presentando. Por ejemplo, un tema que salieron unos indicadores de innovación, esto fue en el año 2011, 2012, el boom del emprendimiento y la innovación, salieron unos indicadores, entonces yo hice una minuta súper técnica y explicando cómo se había construido el indicador y los datos, dónde venían, era súper bonito. Pero no era lo que querían ver, sino que necesitábamos era poder comparar cómo se veía la innovación entre Chile y otros países y que Chile había saltado, entonces esto se vendía comunicacionalmente como un éxito de política pública. Son temas distintos, enfoques distintos que uno va aprendiendo también en el día a día. Entonces me gustaría transmitirle la tranquilidad que como herramientas técnicas no se van a quedar cortos, está bien eso, pero es la cabeza abierta para entender los problemas y poder comprender las cosas que van pasando en el mundo. Varios aspectos. Lo primero, como herramientas que te entrega la facultad y el proceso de formación como profesional en la escuela, es la capacidad analítica, que muchas veces, si me preguntan directamente si después de salir de la facultad hice una derivada o una integral, no. Pero sí, esa capacidad de enfrentar un problema y buscar una solución. Y eso es lo que enfrentamos día a día. Y esa capacidad, créanme, que se nota la diferencia desde dónde viene, ¿ya? Cuando uno empieza a avanzar en el mundo privado y en el caso de administración empezáis a tener gente a cargo, créanme que uno lo nota. En términos de tiempos de respuesta, forma y la capacidad de que las personas enfrentan los problemas. Y esa capacidad, según mi experiencia, las van a tener, porque eso es lo que forma la universidad, la facultad, buenos profesionales, y que aprendan a resolver problemas, ¿ya? Integrales, ecuaciones, nunca más vi, pero sí aprendí metodología, rigurosidad. Yo fui ayudante de la Nicole Pinot de varios ramos y me acuerdo perfecto cuando me tocaba hacer el pesado de que no vino con corbata, no presentó el informe a la hora y lamentablemente las licitaciones o los tiempos son así. Si tenemos presentación con el gerente general es a las 9, no es a las 9:01 ni 5 para las 9, a las 9 y listo. Y esa rigurosidad, esa metodología te la enseñan en la facultad. Lo que sí, las empresas tienen su propio lenguaje y cuando uno entra a trabajar pareciera que como que no sabe nada. Después en el camino uno va aprendiendo. Yo cuando entré a la compañía, lo primero que me enfrenté fue todos los informes estaban en cajas unitarias. No tenía idea que era una caja unitaria. El sistema Coca-Cola mide todas sus ventas en esta famosa caja unitaria. Una caja unitaria es 24 botellas de 237 centímetros cúbicos, equivalentes a 5,678 litros, porque cuando se creó la marca y se creó en una farmacia, se vendía en esta unidad de venta. Y en el mundo, para tener una única unidad de venta, está en la caja unitaria. Pero eso no tienen cómo saberlo, y seguramente van a ir a otra empresa y son hectolitros o no sé cuántos litros, y en otra industria las empresas van a tener otro lenguaje, pero ahí es donde hay otra capacidad que yo creo que la facultad sí entrega, que es capacidad de adaptación. Seguramente ustedes hoy día están tomando la definición de qué licenciatura tomar, pero no tienen ni idea dónde van a trabajar, ni en qué industria van a trabajar. Y por lo tanto sí tienen que tener esa capacidad, como hoy día, si tienen mañana examen de marketing y pasado de recursos humanos, se tienen que adaptar, pues son libros distintos, son materias distintas, son profesores distintos a los cuales les tienen que responder de manera distinta, y esa capacidad sí la entrega la escuela y creo que es súper valorada. Bueno, por el lado de emprendimiento, la verdad es que sí estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros.
la oportunidad que te entrega la universidad y la presión, al fin y al cabo, de responder ante grandes exigencias en tiempos cortos, bajo presión, en las pruebas, muchas veces haciendo cosas que realmente no son aplicables en la vida, te aseguro que sí te dan una ventaja comparativa con quizá otra gente que salió de otras facultades, de otras universidades, y se ve en el día a día. Yo soy emprendedor, yo elegí la mención economía, y hoy en día hago de todo, hago de economista, hago de marketing, hago de finanzas, hago de contador, todo. La verdad es que hay que saber un poco de todo, pero al fin y al cabo también algo que aprenden acá en la universidad es a estudiar. Al fin y al cabo yo me fui por la carrera de mención economía, pero he seguido estudiando, he seguido leyendo un poco de marketing, un poco más de finanzas de lo que sabía, porque es necesario. En el día a día tanto si son independientes como dependientes, van a tener nuevas necesidades y van a tener la capacidad de adaptarse a ellas. Eso es súper importante. Otra cosa que también es súper importante es que no crean que elegir la licenciatura de Economía o Administración es algo definitivo. De hecho, hay instancias en las cuales ustedes pueden tomar electivos de la otra licenciatura, y eso es súper importante. Por ejemplo, yo sentía que era muy importante el tema de finanzas, y si bien me fui por la mención Economía, tomé Finanzas 2, Finanzas 3, Evaluación Privada de Proyectos, y tomé 4 ramos del Magíster de Finanzas. Entonces creo que salí con una súper buena rama de finanzas, y ustedes lo pueden hacer igual de la misma manera. Si es que creen que necesitan saber un poco más de economía y están en el plan de marketing, qué sé yo, igual pueden tomar ramos económicos que lo vayan potenciando. Y en cuanto a qué te entrega la universidad, más que hacer una diferencia entre economía o administración, yo creo que al fin y al cabo lo que te entrega son los valores, un poco los valores que te cuentan en la primera charla, el primer año cuando eres mechón, y los valores que te van inculcando los profesores y los valores que van aprendiendo de sus mismos compañeros son al fin y al cabo los que van a diferenciar un poco el tipo de profesional que van a ser. En ese sentido, yo como emprendedor cuido mucho la transparencia en mi empresa, cuido mucho el trato con mis clientes, con mis proveedores, intento generar alianzas a largo plazo y no a corto, intento ver como la forma de un poco más en el futuro y no a corto plazo. No todo es rentar. Hoy en día está muy de moda las empresas, por ejemplo, las que se llaman como las empresas B, que se preocupan, al fin y al cabo el concepto es no ser la mejor empresa del mundo, sino ser la mejor empresa para el mundo. Eso es un poco la idea. Y yo en mi emprendimiento lo llevo a cabo. No solo me preocupo de generar utilidades, que sí, obviamente, es uno de los objetivos, pero, por ejemplo, mi emprendimiento está ligado hacia el área medioambiental, y en particular traigo unas bolsas orgánicas de yute. El yute es una planta, y estas bolsas están hechas, son 100% orgánicas, y al fin y al cabo esta empresa lo que está haciendo es que en el país se estén usando menos bolsas plásticas. Nosotros estamos generando utilidades en base a eso, pero aparte estamos generando algo positivo, un cambio positivo en el país. Hoy en día la mayoría de las municipalidades usan nuestras bolsas orgánicas en lugar de lanzar sus campañas promocionales con bolsas plásticas. Entonces, al fin y al cabo, creo que todo va de la mano, y creo que eso. Si algo tengo que destacar de la universidad, eso han sido como los valores que aprendí de mis profesores y también de mis compañeros. Gracias. El profesor José de Gregorio, bueno, usted en su primera respuesta nos comentó un poco del campo laboral al cual se puede enfrentar un economista. Quisiera saber cómo usted ve a un economista en el mediano plazo, 5 o 6 años, y de su experiencia, ¿cuáles han sido específicamente las labores más importantes que usted ha cumplido como profesional de la economía? Espérate. ¿Cómo veo yo a los economistas en 5 o 6 años? No, yo ahí donde veo, yo creo que yo traté como de ordenarme lo que uno ha visto. Hay gente que decide seguir la carrera académica policy, diría yo, o sea, cada vez más tecnificada. Por ejemplo, el 80% de los presidentes de bancos centrales hoy día, no sé, 3/4 deben tener doctorado. O sea, hay gente que viene como del mundo académico. Es como una cosa que hay entre lo académico y lo más técnico en el ámbito del policy. Después hay el ámbito del policy, es un problema que tenemos en el lenguaje español, que nosotros todos es política, pero en inglés politics y policy, por eso me gusta hablar de policy, ¿está bien? Porque política pública, digamos, ¿no? Pero es como de hacer política económica. Y hay un ámbito bastante amplio en el término, en materia de hacer políticas públicas, en educación, en un montón de demandas que hay, no solo privadas, internacionales, públicas. Pero también yo veo, y como decía el compañero de ustedes, que yo veo muchos de ustedes insertándose en el mundo laboral desde la economía, pero muchas veces creciendo y avanzando en sus carreras
como que uno empieza a abandonar, le va a pasar también yo creo a los administradores, como que uno va abandonando la cosa más técnica que traía, porque parece uno contrata a los jóvenes recién egresados para los fierros y uno empieza a terminar cosas más directivas, estratégicas, creativas en distintos ámbitos. Los economistas, yo veo mucho economista y bastante demanda, por ejemplo, por economistas. Si uno piensa en el mundo privado, uno ve mucha demanda por economistas en el mundo financiero, mucha, y por lo menos por en eso quiero hacer una observación, alto conocimiento de economía. Uno no tiene por qué haber seguido la mención economía y haber tomado una cantidad de cursos medio inútiles que debe tener. No quiero entrar a criticar las mallas, pero todas las mallas están llenas de cursos inútiles. Entonces, ¿cómo uno hace las cosas más útiles para lo que le interesa? Entonces hay cosas que uno puede hacer administración, pero con fortaleza en economía si le interesa, por ejemplo, en el mundo financiero, si le interesa el área de estudios, más analítica, más pensar en cosas. Yo creo que así es como yo lo veo, y lo veo con una evolución como primero muy fuerte en la formación que uno trae, y después como entrar más en cosas de índole más estratégico que técnico, diría yo, ¿no? ¿Cuál es la otra parte? ¿Qué hice yo? No sé qué he hecho. Sí, ya está. Eso. No sé qué he hecho. Para el profesor Juan Pablo, exactamente la misma pregunta. ¿Y cómo usted cree que está evolucionando el mercado laboral de los administradores? Una pregunta interesante, porque la verdad que probablemente si esta pregunta habría sido respondida hace 10 años, incluso antes un poco del 2000, fue la crisis.com, muy impactante en el mundo, uno habría dicho, mira, la verdad que yo quiero ser un gerente exitoso en una gran corporación. Pero ahora se han dado cuenta, de hecho, los egresados, de que no necesariamente lo que nosotros enseñamos, que básicamente lo que yo enseño es crear valor, y ese valor se apropia a través de la rentabilidad de las empresas, que no es el único camino o no es el camino absoluto, sino que también, como bien decía uno de sus exalumnos, también hay un tema social de creación de valor social. Y es ahí donde no se limita uno a generar solamente rentabilidad. ¿Que van a generar rentabilidad? Sí. ¿Los van a medir por rentabilidad? También los van a medir por rentabilidad. Y probablemente los van a medir por rentabilidad de corto plazo. Por lo tanto, ese dilema que en la literatura un poco más académica se llama ambidestreza, esa capacidad para administrar tensiones de corto y largo plazo que van a tener ustedes, especialmente la mención de administración, que va a tener que lidiar el día a día con administrar recursos actuales y al mismo tiempo estar buscando por nuevas oportunidades en el futuro, es algo que se ha vuelto cada vez más crítico. Y de hecho, no quiere decir la regla, de hecho probablemente en una parte de la distribución de probabilidad hay ciertos alumnos que dicen, mira, ¿sabes qué? Aquellas empresas que han estado envueltas en escándalos, no me interesa trabajar en ese tipo de empresas. Y yo le he dicho, bueno, ¿por qué? Porque en temas de salario te van a pagar mucho más. Es un tema de fondo. Yo creo que en el tema de fondo está, yo creo que el dónde se van a ver ustedes. Y acá pueden querer trabajar en las grandes empresas en las que se han visto envueltas en escándalos financieros, corrupción, en cualquiera. Pero lo importante es que ustedes no cambien su formación valórica. Y acá, de cierta forma, siempre hago un énfasis de por qué somos una escuela pública y no una escuela privada. Si bien por ranking, de hecho salió hace poco, somos la mejor escuela de negocios de Latinoamérica pública, es más allá de un tema de que todos acá son formados, y los que han sido formados en escuelas públicas lo saben, porque alguien creyó en ustedes. Independiente de que ustedes también, yo sé que tienen que pagar bastante, pero de cierta forma hay un bien público que hay que cuidar mucho. Entonces, de cierta forma, ¿dónde probablemente se ven los administradores trabajando? Sí, probablemente muchos, de hecho la mayoría, son bastante gerentes exitosos y no van a tener problemas. Yo creo que ahora sí hay que plantearse es el país que queremos desarrollar a nivel de la industria. ¿Realmente creemos que la industria tiene que, de cierta forma, extraer el beneficio al máximo, sin importar las consecuencias, daños ambientales, daños a las personas? Y creo que es ahí donde el ingeniero comercial de la Universidad de Chile, tanto en las dos licenciaturas, tiene algo que decir, y muy marcadamente, una responsabilidad con su sociedad. Entonces, de cierta forma, ¿dónde creo que los veo a los de licenciatura en administración? Liderando organizaciones que pueden ser privadas y públicas, pero siempre pensando en estas dos aristas que tienen que ver con creación de valor privado y social. Yo quiero decir una cosita. Hay que tener cuidado con esta visión de repente complaciente de que ustedes son de la escuela más bacán, van a ser los más bacanes y van a tener pega segura. No. Se van a tener que sacar la mugre. Sí.
Yo estudié en una época en la que entraban 800 a Bochef, donde Bravo también entró. Salían 200. Era un esquema, no había más alternativas de estudio. Era un esquema donde habían barreras de entrada y después se iba creando un colador que ya cuando uno salía, uno ya tenía como la estampa de decir, mira, estuvo en esta competencia brutal. Hoy día la competencia es mucho más amplia. Hoy día ustedes van a competir con jóvenes que vienen de otras universidades, más allá de como les llamemos y se las quieran hacer, con lucro, sin lucro, buenas, malas, da lo mismo, pero que tienen la opción de competir con ustedes, cosa que gente talentosa que no tenía esa posibilidad en mi época no podía hacerlo. Ustedes van a vivir un mundo muchísimo más competitivo y van a competir. En nuestra época, los que salíamos de Bochef competíamos con los ingenieros de la Católica y era la única competencia y no había más. Hoy día en el mundo laboral a uno le toca conocer abogados, conocer ingenieros comerciales que vienen de una variedad mucho más amplia de universidades y eso genera mucha más competencia y la competencia es buena, es malo que ustedes sean los monopolistas. Ustedes tienen la virtud de que en el primer colador pasaron muy alto, pero eso no es suficiente, se tienen que sacar la mugre y eso es otra cosa que a uno le gusta enseñar, que hay que esforzarse, hay que ser disciplinado y hay que darse cuenta que por lo que uno consigue aquí no le está dando una carta de garantía si no se sigue sacando la mugre el resto de su vida. Sorry que se los diga, pero no hay éxito sin esfuerzo. Tal vez un poquito de suerte alguno, la polla, qué sé yo, esas cosas, 1 en 1.000.000. No es la manera de vivir tampoco esperando ganársela. Vamos a tener ahora ronda de preguntas. Van a andar dando vuelta los chiquillos de los delegados. Van a tener los micrófonos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vamos a juntar 2 preguntas. ¿Alguien más, chiquillos? Tienen 1 minuto, chiquillos, cada uno de ustedes para poder hacer su pregunta. Ya, esto es para el profesor de Gregorio y para el que trabaja en Hacienda, que son 2 preguntas. Primero, que cuando dicen que alguien quiere ser como académico en economía, dicen que tiene que tener como promedio 7 en la universidad y hacer como 7 doctorados en las 7 mejores universidades del mundo, y como que no se siente terrible porque es como, ya no me va a ir tan bien, entonces no quiero hacer eso. Y mi otra pregunta es como, si no queréis trabajar en el mundo como académico, que igual se refiere un poco el profesor, como cuáles son las otras pegas, como que cuando le pregunto a como gente menciona economía me dicen, nada, tiráis regresión en un computador, pero es como, ¿qué significa eso? Así que eso, si me pueden responder un poco eso. Hola, sí, hola. Mi pregunta, ya que teníamos preguntas, acá me hizo perfecta al profe Gregorio, eso, lo del ser un top 20 o ser un economista de promedio de 5 y tener éxito en la vida. Esa era mi primera pregunta. Si es lograble eso, o voy a morir en el intento. Y mi segunda pregunta iba para el estudiante, el exalumno que es emprendedor, pero que estudió economía. Me pasa un poco que yo, una de mis metas en la vida también es tener una fundación. Y he estado trabajando con una compañera que está en 5º año, creo, acá, que es administradora, y veo todo lo que hizo ella, una programación excelente para poder pedir financiamiento de su fundación. Es que cuando voy a ver esto, yo en mi malla jamás voy a poder hacer ningún proyecto, tanto lenguaje técnico de proyectos y financiamiento y esto y lo otro, que siendo economista me voy a ver limitado para poder en algún momento de mi vida emprender socialmente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? ¿Vale la pena irse por economía si yo quiero emprender de manera social después? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los riesgos? Eso. Gracias. Bien rápido nomás. Respecto a lo académico, efectivamente, si tú eres el primero de tu curso, se te va a hacer más fácil. Y si eres el mejor de tu generación, y a ti te dicen, cuando uno recomienda a un alumno, si uno dice para las top 2, 3, tiene que ser el mejor en los últimos 5 años. Porque eso es lo que, pero también pasa como pasa en la cosa profesional. Si uno tal vez en ese momento no entró a la mejor, hay muchos académicos y gente que hace investigación exitosa que no necesariamente ha ido a la primera y que después hace una muy buena carrera académica. ¿Y por qué? Porque depende del esfuerzo, depende del entusiasmo y de las habilidades que tenemos. Eso es como la primera cosa, no hay que ni decepcionarse, ni tampoco tomarlo como que es la única carrera. Segundo lugar, la carrera de investigación tiene la investigación académica, de ciencia, de punta, el journal, top, y también la investigación aplicada, que ahí ni siquiera se necesita tener un doctorado. Hay mucha gente que hace cosas
muy interesante en los gobiernos, ONG, en organismos internacionales, que lo que hace es esta cosa más aplicada, con mucha relevancia en política económica, en diseño de instituciones, de políticas, que yo creo que no es una manera de tirarlo por la borda, pero de nuevo, uno tiene que ir viendo el camino. Yo era un poquito, no voy a contar mi historia, pero yo desde los 15 años quería irme a MIT, así porque tenía un vecino que me decían, él estudia con premios Nobel, yo también quiero estudiar con ellos, así como 12 creo que tenía, pero fue una cosa como enferma que tengo yo. Pero no es lo normal. Entonces, pero uno, y por eso uno tiene que ir viendo, ubicándose en lo que le convenga, y todo esto requiere esfuerzo, trabajo, y tratar de ir uno descubriendo y con la suficiente flexibilidad. Y es lo mismo que nos decía el compañero que está ahí con la roja. O sea, la roja, sí. No es que sea rojo, es la roja. No es que sea roja, es la roja. No es que sea, por eso yo digo, mira, pasa mucho, hay que esforzarse, hay que sacarse la mugre. Desafortunadamente, entre 50 alumnos hay uno que tiene mejor nota y hay 49 que no son los primeros. Es como por definición. Pero lo que uno tiene que hacer es, yo digo, el esfuerzo, ir buscando, y al final no es pura nota, no depende de esto, y uno va encontrando su camino. Que encuentre algo que lo haga profundamente feliz. Que uno se levante, que uno llegue al extremo de que le dé lata que sea día viernes, porque se acaba la semana laboral. Cuando a ustedes les pase eso, ustedes dicen, aquí estoy fascinado con mi pega. Probablemente se destruye el matrimonio. Pero yo lo logré salvar, y por mucho tiempo me pasa eso. Y cuando además uno está entusiasmado haciendo algo y dice, chuta, bien, entonces ahí está en la casa y dice, pero el fin de semana era harta pega, porque tiene que salvarla. Pero cuando uno hace eso, y cuando uno dice, mira, y uno se despierta a las 4:30 de la mañana entusiasmado porque va a ir a trabajar, eso es extremo, pero cuando pasa eso, usted dice, mira, aquí voy, y esto es lo que me gusta, esto es lo que me llena, en esto de tener éxito. Y de tener éxito que tiene muchas dimensiones, pero voy a sentirme yo satisfecho. Y eso es como lo importante en la vida. Y es como, es raro en el mundo académico. En el mundo académico pasa una cosa, en general, economía un poquito más tramposa, pero en general, y pasa en economía, como me decía un amigo una vez en un país vecino, me decía, mira, aquí yo estoy dedicado a otras cosas, porque en nuestros países, me decía, en nuestros países la actividad académica es poco valorada, pero tú ves en el mundo entero, existe mucho, el académico, por ejemplo, hace mucho sacrificio económico. Porque podría haber, no sé, qué sé yo, un académico de administración, un exitoso estudiante, podría ser gerente de una compañía grande o recibir el sueldo de profesor universitario pública y de calidad, que es bastante bajo. Entonces, podría decir, pero está contento. Y ese tipo de cosas, está contento y se siente feliz con eso, y en la vez que diga, mira, yo sacrifiqué tal vez otras cosas porque estoy haciendo esto, yo creo que ahí es cuando uno se va a sentir que ha tomado las decisiones correctas. Ahora, ¿cómo se va haciendo? Depende un poquito de suerte, hay un montón de condiciones que nos van haciendo ser más felices o más frustrados, y es duro, pero hay que trabajar, ¿o no? Yo creo que complemento la historia con mi experiencia personal. Yo creo que para ser efectivamente el académico top, mirando a mi generación y los que fue, claro, el que está aquí haciendo doctorado eran los 3 mejores de la generación, doctorado en universidades top. Hay otros que se dieron una vuelta un poco más larga. Tengo un amigo que era, yo creo que el más esforzado de todos, el más esforzado de mi grupo de estudio, estudiaba antes que nosotros y no haría también las pruebas, pero está haciendo su doctorado en Maryland, pasó por el Banco Mundial primero, investigó, fue ayudante de investigación de no sé quién allá, y terminó llegando con una muy buena carta de recomendación a Maryland, porque era muy esforzado y hizo un camino un poquito más largo para poder llegar ahí. En vez de haber seguido a estudiar después de 2 años de egresado, que es como el promedio, se fue después de 5. Es un camino más largo, pero se puede. O sea, hay un camino que es como que tú decís, claro, el que hizo el top, pero hay otras opciones. Eso es para la carrera más académica. Yo no estoy siguiendo tanto la carrera académica, en algún momento lo pensé, lo descarté cuando me puse a trabajar y no me pasó tanto que llegó el viernes y todavía quiero seguir en la pega, pero efectivamente me gustó mucho más. Y cuando empecé a decir, bueno, igual tengo que continuar mi estudio, dije, si hago un doctorado no voy a ser académico tampoco, no voy a estar acá como ideal, profesor oficial en la Torre sería buenísimo, pero eso no es lo que quiero hacer. Me gusta más el mundo público quizás, o el mundo aplicado, de tener mi pega que tiene harta economía. Y
¿Qué es lo que hago? ¿Regresiones? No, a veces, de repente he tenido que hacer, pero no vivo de eso, no estoy en eso, estoy más bien liderando proyectos o implementaciones de política y análisis económico que uno tiene que ponerle detrás. Yo, en el Ministerio de Hacienda tuve mucho tiempo reforma tributaria, que fue casi 2 años llevando reforma tributaria, simplificación a la reforma tributaria, equivocándonos harto según me dicen acá al lado, pero hicimos lo que se podía hacer también en ambiente político. Y para eso obviamente yo tenía que calcular números, hicimos algunas regresiones para poder ver el impacto que tenían ciertos efectos en la inversión y eso hay que calcularlo. Pero después yo tenía que pensar, bueno, cómo planificamos esto hacia adelante, cómo van aumentando los ingresos en función de los gastos que uno tiene, cuáles son una serie de efectos sistémicos que no están en la regresión y no están en el modelo, sino que están en entender un problema mucho más grande. Yo pienso en mis compañeros, por ejemplo, en mi grupo de estudio, el examen de grado éramos 6, quizá un grupo de estudio muy grande. Pero éramos 4 trabajaban en el sector financiero, yo trabajo en el sector público y uno trabaja como gerente comercial de una empresa, dejó la economía. Y podían hacer eso perfectamente. De los que éramos mis compañeros ya de magíster, claro, se fueron un poquito más por el ámbito académico más tradicional, porque también el gallo que hizo el magíster tampoco estaba pensando más en eso. Y de los que hicieron el magíster, algunos trabajan por ejemplo, en la Subsecretaría de Evaluación Social, y eso que ahí están haciendo un poquito más de regresión, un poquito más de stata, evaluando proyectos públicos. Pero diría que son los menos al final. Ese que fue como el área más económica pura, no académico. Lo que hago yo tiene un poquito más de gestión y de movimiento de política pública. Y los otros que están en el mundo financiero, no sé si volvieron a abrir stata, pero probablemente usan harto Access y programan algunas cosas financieras, pero no, el Stata no sé si lo vuelven a usar. MATLAB quizás. Bien. Bueno, creo que hiciste 2 preguntas, pero la segunda iba un poco más dirigida a mí. La verdad es que, como te dije, si tomas economía o administración no es algo definitivo, puedes hacer un mix entre las 2 licenciaturas. Yo en particular tomé finanzas, tomé los ramos, como dije, finanzas 2 y 3, y yo creo que el ramo más importante de administración que yo he tomado en esta carrera, que fue un electivo, fue evaluación de proyectos con Reinaldo Zapac. La verdad es que te deja en un curso con una capacidad de evaluación de proyectos súper profunda y súper relevante a nivel real. Me acuerdo cuando fui a pedir mi primer crédito a la universidad, abrí el Excel del último trabajo con Reinaldo Zapac y lo modifiqué a mi empresa. Así de fácil. La verdad es que te da un conocimiento súper amplio y súper real, y la verdad es que muy atractivo. De verdad es como el ramo administrativo que yo más valoro haber tomado. En ese sentido te lo recomiendo 100%. No sé si lo esté dando el profesor. Si lo sigue dando, la verdad es que es un gurú de la evaluación privada de proyectos. Y en cuanto a evaluación social, porque tú quieres una organización más social, yo creo que sí, que quizá economía te puede dar una visión más global que la que te podría dar administración en ese sentido, para ver las cosas un poco a un nivel más macro, pero siempre teniendo en cuenta que ambas disciplinas son súper importantes y que si tú haces al fin y al cabo tu propio proyecto vas a aplicar todo, economía y administración. Así que dale nomás, yo estoy también ligado y quiero redundar que al fin y al cabo una empresa privada no está desligada de lo social. Tú puedes hacer una empresa privada que esté ligada con lo social, y siendo una empresa social igual puedes tener quizá un área privada. Así que de todas maneras no son algo como, no es una o la otra, pueden ser conjuntas. Yo voy a hacer una aclaración, estaba todo el rato pensando, yo conozco mucha gente que llega y está feliz de que sea viernes, ¿eh? Y no es malo. Lo que pasa es que yo soy malo para la pelota, soy malo para esas cosas que se hacen los fines de semana. Entonces eso es como que me limita. Yo veo muchos de ustedes deben esperar que sea el viernes porque viene la liga el sábado y el domingo, y eso es súper entretenido. Yo la verdad que no clasificaba ni para la reserva de la selección de mi curso en el colegio. Así que no. ¿Pregunta? Sí. Para los profesores de administración o los que se desempeñan en esa área, si uno actualmente le gusta más los ramos económicos, pero viendo en el futuro le gusta más como el trabajo que hacen los administradores,
¿qué recomiendan? ¿Ven viable que si uno se da por economía para después desempeñarse como administrador o recomiendan más replantearse un poco eso e irse al tiro por administración para estar más especializado en esa área? ¿Qué recomiendan? Es que eso lo he pensado, lo que pasa es que hay una cosa que es que hay que separar, hay que separar. Es que esta escuela, lo que pasa es que tal vez ustedes, por haber venido acá, ustedes son parte de los con más dudas y deben tener un grupo de compañeros que se me da lo mismo, yo no voy a esa reunión porque yo sé que voy a ser administrador, me voy a dedicar a marketing personal y todas esas cosas y el otro se va a dedicar a economía y ustedes están como en esa duda. Porque no es lo normal, o sea, la idea es que uno vaya tomando un camino más definido. Lo que hay que hacer era lo que comentaban sus compañeros, hacer más mezclado, o sea, eso depende de las mallas, pero si tú quieres fortalecer economía porque te gusta mucho, pero que te ve en administración, puedes hacer administración minimizando economía o economía maximizando administración. Yo creo que eso es lo que uno debería, ojalá los programas lo permitan, porque pasa muchas veces que en las carreras el ámbito que tiene electivo es tan chico que al final y está tan lleno con las otras cosas que cuando le toca un electivo toma, no sé, pues el fácil, ¿no? Pero yo trataría de pensar un poco en eso, o sea, si tú te ves en el mundo de la administración, probablemente toma administración o toma economía, o sea, toma administración con harto economía o toma economía y trata de ir sacando lo que sea para ir formándote de administración. Yo lo digo desde mi punto de vista personal, una cosa que los administradores tienen muy buena y en general los economistas por sobre lo que ingeniero y una debilidad que yo noté, son las cosas de finanzas, de contabilidad, o sea, los ingenieros de origen no entendemos lo que es un activo y un pasivo, cuesta bastante entenderlo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, si tú te ves en el mundo real, son súper importantes que las tengas clarísimas y que las estudies. Bueno, de hecho, complementando, también estoy súper de acuerdo con lo que dice el profesor de Gregorio. Es básicamente o sea, como les digo, la decisión que tomen ahora no es que va a seguir toda la vida, pero sí los va a afectar, o sea, eso es claramente. En ambos caminos se tienen que esforzar un montón, pero acá hay un tema de, primero, lo que te gusta hacer. O sea, si estudias licenciatura en economía, puedes también hacer temas de emprendimiento, administración, o viceversa. Si te gustan los ramos de administración y de repente te empieza a gustar la economía, políticas públicas, también los puedes hacer. Acá yo creo que el punto es, primero, qué es lo que tú quieres desarrollarte como persona. O sea, ¿dónde quieres estar? De hecho, fue uno de los que decían, en 10 años más, en 5 años más. La elección sí te va a dar ventajas, que es una cosa fundamental en estrategia. ¿Cuál es tu ventaja sobre el resto? Ya no estamos compitiendo con la católica solamente. Están compitiendo con el mundo. Vienen cada vez más egresados de diferentes partes del mundo. El tiempo es una ventaja. Y lamentablemente nuestra carrera dura bastante más que el promedio de otras industrias. En Inglaterra, una carrera tanto de administración, que es lo que veo, son 3 años. Más un máster, 4 años, 1 año. O sea, con 4 años, si tú saliste a los 17 años, con 21 años estás saliendo. A los 24 años, que es la misma edad que tienes egresado, tienes un magíster, un pregrado y 3 años de experiencia, y tú solamente tienes un pregrado aproximado, si te atrasaste 1 año. Por lo tanto, de cierta forma, todo se basa en tener ventajas. Si bien lo que te gusta tienes que hacer y es focalízate, también piensa en las ventajas que va a tener con respecto a los que vas a estar compitiendo. Entonces, en ese sentido, ¿qué te da más ventajas? Y también, ¿qué te gusta más? Yo creo que esa es como la pregunta que tú te tienes que responder internamente para saber si te vas por la mención de administración, o sea, por la licenciatura en administración o la licenciatura en economía. Porque vas a estar compitiendo contra el mundo. Y están llegando, pero muy, muy buenos profesionales de todas partes del mundo en este momento a trabajar acá a Chile. Y también incluso tú vas a querer ir a trabajar a otras partes del mundo. Entonces, ¿qué te da ventajas? No, solo comentar, como les decía al principio, hagan lo que les guste. Justo antes de entrar acá nos comentaban que la definición de la mención es 3er semestre, creo, o 4. En mi caso, soy un poco más viejito, ya lo tomábamos en el 5º semestre. Y a mí me gustaban mucho los ramos general de macro. Yo no sé si está Morandé, Farfán, Mario Gómez, que me encantaban esos ramos, pero cachaba que micro no era lo mío. Incluso con la osadía de tomar econometría en mi intercambio en catalán, y porque sabía que no me gustaban esos ramos, pero sí me gustaba la macro, y de hecho hay temas de macro que sigo viendo en mi trabajo. Finalmente es
traten de aprovechar la flexibilidad que les pueda dar la malla cuando los electivos, como decían, de repente uno trata de buscar el camino fácil de tomar los electivos. En mi época existían los CFG y típico que yo al menos tomé el de que dan arquitectura porque me quedaba al lado, casi me lo eché porque era una cuestión que nunca entendí, pero si realmente les gusta y te veis en administración pero podéis tomar un electivo de economía, de macro o de finanzas, traten de aprovechar esas oportunidades que les da la facultad y no busquen el camino fácil de repente, porque efectivamente cuando uno hace sacrificios, eso tiene su recompensa. Hola, yo tengo una pregunta. Bueno, mi nombre es Constanza Acuña, soy egresada acá, egresé hace 10 años, un poco mayor que Pablo. Y estudié la licenciatura en Administración, y la razón por la que vine hoy es porque yo estoy a cargo en Nexo Colegio, voy a los colegios a promocionar las carreras de pregrado a la facultad, y quería escuchar este testimonio, porque muchos futuros mechones preguntan cuál es la diferencia entre una y otra licenciatura, por eso vine. Entonces, mi pregunta, que va a los profesores más bien, es cosas que no han mencionado, y yo creo que no han mencionado los invitados, egresados invitados, porque son hombres. Por ejemplo, Rodrigo, ¿tú puedes ir a trabajar sin corbata? Sí. ¿Puedes? Ah, qué bueno, es un mito destruido entonces el Ministerio de Hacienda. O Pablo, ¿cuántas veces has estado fuera de tu horario, en lanzamiento, en eventos con clientes, en fin de semana, fuera de tu casa? Entonces, mi pregunta es a los profesores, ¿cuáles creen ustedes que son las mejores industrias para una mujer? ¿Cuáles? Porque hay, de verdad, hay muchas industrias que discriminan, sobre todo permisos que tienen que ver relativo al cuidado de los hijos. O sea, en su experiencia, ¿cuáles ustedes creen que son las mejores industrias o las peores, y los cargos en los que definitivamente ser mujer es peor? Es difícil, pero yo vengo de instituciones que trataban de fomentar lo de la mujer. Yo estuve en Estados Unidos en el Fondo Monetario, entonces siempre andan con este sesgo de la mujer en las instituciones públicas. Yo la verdad que si hay una cosa entre la mujer y el hombre, una cosa de género en los trabajos, y que yo creo que es lo que, de hecho el otro día estaba escuchando estas cosas, wage differential, que una cosa me interesa, que la mujer muchas veces tiene por decisión o por sesgo una visión de que quieren trabajos más flexibles. Pero yo les voy a decir una cosa, yo creo que en el ámbito económico, en particular en la macro, hay muy pocas mujeres. Ahora, no sé por qué, porque no hay nada que discrimine así como de manera especial, no hay una cosa física, no hay nada que uno pueda decir por qué hay discriminación comparado con el mundo, no sé, tal vez de los abogados, que sea más integrado. Pero tú vas a ver, por ejemplo, siempre, les voy a contar una anécdota, en el Banco Central se busca una mujer para que sea consejero, para que en el consejo haya una mujer. Pero es porque hay muy poca mujer disponible, no es porque hay sesgo. Son 2 o 3 a lo sumo. De hecho, conozco a una que me ha dicho, no me interesa, o sea, prácticamente no hay. Y por lo tanto, si uno dice un área en la cual hay potencial para la mujer simplemente por la necesidad de diversidad, es mucha área económica, en particular la macro. Porque ¿dónde hay más mujeres? En los temas, en educación, en estudio de políticas públicas, en educación, salud, es mucho más diverso. Pero en esto otro, y por eso yo de repente tal vez lo veo como al revés, tuviese como decir, ¿cuáles son las áreas donde mejor? Yo digo, donde hay potencial por la extremada escasez de mujeres. Es lo único que se me ocurre decir como que puede ser. Mira, ¿sabes qué? Quisiera complementar una cosa del mundo público, que hay, y relacionado también a instituciones internacionales, hay en el mundo público harta política de género de pro mujer, o más bien de equidad de género, entonces creo que también ahí uno tiene algunas posibilidades. Pero al mismo tiempo existen fallas culturales. O sea, cuando hay actividades de cuidado del hogar puede ser cuidar a los cabros chicos, cuidar a los abuelos viejos, que alguien tiene que cuidarlo. En la sociedad chilena, que es tremendamente machista, recae en la mujer. Si yo pongo una reunión a las 6 de la tarde, la mujer no va a estar. Entonces, cuando yo tengo reunión a las 6 de la tarde, no hay mujeres en la sala. Y eso es un error, lo comentamos, tratamos de que sean más temprano. La jornada se extiende, bueno, queda siendo así.
Cuando hay viajes de negocio, los viajes de negocio a las mujeres les cuesta más porque tienen que dejar la casa, y pese a que a uno le gustaría que las actividades de cuidado del hogar sean compartidas, mientras no lo sean, eso va a ser así. Pero tiene que ver más, yo también, con alta cultura dentro de la misma organización. Poder decir una industria o otra industria, no lo sé. Mira, ¿sabes qué? Con respecto a esa pregunta, la otra vez yo estaba justo hablando por un fenómeno que era todo lo contrario. Primero, no me acuerdo, alguno de los profesores, me parece que el profesor Bravo dio una estadística que era bien interesante en la graduación de la licenciatura de Administración que recién pasó. 60% de la generación que entró a la licenciatura de Administración, que se graduó en ese momento, era un hombre. Pero la proporción fue inversa sobre los que egresaron. 60%... Perfecto. Eso, pero hay un tema ahí de que hay dos fenómenos relacionados. Uno, de cierta forma, en el tema de administración, cada vez la mujer ha tomado una labor más de liderazgo, y por ejemplo, hay ciertas industrias, especialmente las que yo manejo, que son las de intensivas en conocimiento, las que hacen innovación, IT, etcétera, tienen una administración del tiempo de las personas, por ejemplo, que es muy basada, así como el típico ejemplo de Google, el 70-20-10. 70% del tiempo para temas relacionados con el buscador, 20% para temas satélites, las apps, etc. Y un 10% de todo trabajador que trabaja en Google es para proyectos propios. Entonces, justo cuando yo creé el programa para ejecutivos de innovación, traje a 3 gerentes de Google. Una de ellas era una mujer que era la gerenta de marketing digital, que hacía el curso de marketing digital de Google. Y era súper interesante porque cuando conversé con ella decía, mira, a mí me da la flexibilidad porque yo, mientras puedo trabajar remotamente, puedo de cierta forma destinar 10% de mi trabajo para proyectos propios que entrego a Google. Y ahí de cierta forma empecé a ver que había una generalidad, una tendencia, al menos una tendencia, sobre estas industrias, estas empresas, más que industrias, estas empresas más flexibles, que les da lo mismo dónde trabajes, en qué lugar, si no tienes que marcar tarjeta, etc. Y es ahí donde de cierta forma las mujeres se han posicionado mucho en las gerencias. A lo mejor lo que tú decías, que el tema de las reuniones, a lo mejor en la empresa clásica probablemente tiene ese problema de lentitud organizacional, de poner las reuniones a las 6 de la tarde, y lo complicado que es, o sea, desde los dos puntos de vista. Pero acá yo creo que más allá sí hay un machismo histórico, y de hecho como las generaciones van cambiando, también las empresas van cambiando. Y he visto un cambio mucho mayor en temas de administración y el posicionamiento de la mujer, especialmente en los directorios. Y de hecho, había un tema interesante que se estuvo discutiendo hace poco sobre si había que darle una política de género a los directorios de empresas para que más mujeres participaran, como fue el caso de Alemania. Le da un porcentaje mínimo de los directores que deben ser mujeres. Lo interesante es que yo estaba haciendo un paper, tema de pensamiento estratégico, hacía experimentos con los alumnos, con algunos, no de pregrado, pero de MBA, y me salía que la mujer tenía mayor capacidad de ambidestreza, esa atención que yo les dije inicialmente. Por alguna razón, desempeñaban mejor forma que los hombres tareas que tenían que ver con tensiones, corto y largo plazo. El hombre se focalizaba mucho mejor en corto plazo. Entonces, de repente ahí yo empecé a armar un argumento que justo les presenté a directoras mujeres de empresas públicas. Me tocó hacer una charla hace poco sobre productividad. Le decía, probablemente el argumento de género como clásico, de hay que darle más oportunidad a esta mayoría, porque ni siquiera son minorías, esta mayoría, es un poco, voy a decir, menos relevante. El argumento más actual es competitividad. Probablemente, para ciertos fenómenos de corto y largo plazo, la mujer desempeña mejores tareas. Y es ahí donde las industrias más competitivas se están dando cuenta de eso. Y empieza a ser un mix. Pero, por ejemplo, mi experiencia en empresas familiares, donde el controlador es un patriarca, casi no hay mujeres. Ni en gerencias, ni en directorios. Entonces uno se da cuenta que de cierta forma la administración, el tipo de administración, sí tiene mucho que ver con esto de la inclusividad. Pero un tema tiempo. O sea, ¿no? Yo creo que ya ni siquiera creo que va a ser un tema en los próximos 5 o 10 años en el mundo que van a ver ustedes. Pero bueno, es mi apreciación. Ahora vamos a darle tiempo a cada uno de que haga sus reflexiones finales, algún último consejo que le pueda servir a los chicos que vienen acá para poder elegir su mención. Como decía el profesor José Gregorio, quizás los que están acá son los que más dudas tienen y quizás un consejo de alguien que ya pasó por esto les pueda servir de mucho. Bueno, como yo dije, yo no tenía muchas dudas desde que era niño, pero no me queda mucho así como que agregar, así como interesante. Es como siempre mantengan, sobre todo cuando la gente vive con dudas, con qué voy a hacer, siempre la capacidad de adaptarse
reinventarse, de tomar curso y sin alargarlo excesivamente, necesariamente, yo creo que es importante. Así que, y piensen, ¿qué quieren estar haciendo en 15 años más? Es una pregunta difícil, porque yo era como más cuadrado, así que no tenía muchas dudas. Pero así, ¿qué quiero estar haciendo en 15 años? ¿Qué puedo estar haciendo bien? Yo creo que eso es como un ejercicio que al menos sirve. 15 años les pongo a ustedes, porque a los alumnos más viejos les digo 10. Entonces, yo creo que esta decisión, esa que los focaliza, nos está cerrando muchas puertas al final al mundo laboral. Entonces, tómense también con más tranquilidad y un poco más por aquellas cosas que les gusta, dónde se ven en el futuro, pero piensen que de verdad no les está cerrando tantas puertas, no está diciendo, voy a ser economista 100%, voy a hacer esto, y si no estudio administración y marketing me dedicaré a esto, y nunca más voy a poder trabajar en otra cosa, o me perjudiqué para adelante. La verdad es que tampoco es tan grave. Si se mueren un año más o un año menos, hay que pagarlo, pero si son 40 años laborales, tampoco es tan grave. Así que yo me lo tomaría un poquito más también con tranquilidad, que no están cerrando demasiadas puertas, sino que están focalizando un poquito su carrera nomás. Yo agregarle el tema del sacrificio y la paciencia. Cada uno se hace su carrera y por lo tanto, así como ustedes tienen que elegir hoy día cuál es la licenciatura que tienen que tomar, después como profesionales, sea cual sea la licenciatura que tomen, van a hacerse ustedes su carrera. Comparto plenamente lo que decían, que hoy día no, o sea, porque estén aquí no son los mejores y van a conseguir... Sí tienen muchos facilitadores que les va a poder permitir. Cuando uno contrata a un recién egresado, veis la universidad, nada más, pues sí, o sea, no tenéis mucha más opción. Después, cuando uno ya está dentro de la empresa, el título que tanto les costó conseguir ya no sirve. Y es el sacrificio que tenga que hacer cada uno. Yo soy del lote que efectivamente no me gusta que llegue el viernes porque me encanta trabajar, pero hay que hacer sacrificio. Trabajo en general 10 horas al día por lo menos, y me gusta mi pega. Y la entrada a la oficina a las 9, yo estoy a las 8 sentado trabajando, y si me tengo que ir a las 8, me voy a las 8, pero porque me gusta, porque afortunadamente hice la elección correcta y me gusta trabajar. Tengo una hija, me gusta jugar pádel y hay tiempo para todo. Y en la oficina hay un dicho que el día tiene 24 horas, así que uno tiene que alcanzar a hacer todo lo que tiene que hacer. Sacrificio, disciplina, y traten de hacer lo que les gusta, porque tienen por delante un desafío de mucho tiempo. Y por lo tanto cada uno genera su carrera nomás. Seguramente la conversación de hoy a algunos les dejó más dudas, pero es parte de lo que tienen que pensar y desafiarse. Y si me atrevo a decirles un consejo, la primera pega seguramente no van a ser ni gerentes generales ni presidentes del Banco Central. Por lo tanto, ahí parte el sacrificio. Te faltó decir, y además, toma Coca-Cola. Te faltó decir que lo que más te gusta era Coca-Cola. Bueno, yo también, un par de, más que observaciones solamente. Uno, el concepto yo clave, que al menos por un tema de sesgo de formación, para mí es importante. Ventajas. Entender que mientras antes yo haga mis decisiones, si bien no son, siempre todo esto es adaptable, y creo que la adaptación es fundamental, pero es tener ventajas. ¿Ya? Lo segundo, y el concepto, yo creo que uno va cambiando. O sea, al principio el que se esfuerza, pero mucho en los 20, tiene beneficios después en los 30. Pero después de los 30, la pregunta empieza, cuando uno empieza a tener familia, es también a balancear el tema de la familia. Por lo tanto, si yo les puedo dar un consejo, sí, van a tomar una elección ahora que les va a dar ventaja para los 20. En los 20 sacrifíquense mucho, para después, de a poquito, empezar a flexibilizar. Porque yo creo que más allá de todo, yo tengo 3 hijas, y gracias a que haya estudiado un doctorado y que me gustó mucho y que me ha ido bien en mis 20 y en mis 30, empecé de cierta forma a obtener beneficios. Y créanme que yo creo que algo fundamental, más allá del ingeniero comercial, somos personas que queremos vivir una vida íntegra. Entonces, de cierta forma, sí, tomar una elección más segura les va a dar ventajas, sí, pero también sean adaptables a los cambios del medio. Por lo tanto, la decisión que tomen, independiente del día que lo tomen,
sean flexibles con cómo ustedes llevan su vida. Así que eso. Bueno, para finalizar yo quería hablar un poco de lo que me compete a mí, que es el emprendimiento. El emprendimiento, si bien tú haces tu propio camino, tú tomas tus propias decisiones, te puede llevar y te puede consumir. La verdad es que esto de que terminas la oficina y ya no te lleva el trabajo de la casa cuando trabajas de dependiente, puede pasar si eres independiente, porque al fin y al cabo es tu empresa, todo depende de ti y te puede llegar a consumir. Y en ese sentido mi consejo, si es que deciden emprender, es que tengan un equilibrio en su vida. Yo creo que el equilibrio se puede dar desde un principio, es cosa de que formen los cimientos desde un principio y lo vean así. Creo que no es necesario llevar 10, 20 años para después empezar a disfrutar la vida, creo que lo pueden hacer desde ya. Yo decidí el emprendimiento por eso, por tener más libertad. Y bueno, yo soy de los que el viernes me gusta irme a la casa. De lunes a jueves trabajo 7 horas y el viernes trabajo 4 horas y media. Así que tengo una vida bastante tranquila. Y eso, principalmente que disfruten la vida, que tengan un equilibrio en todo, que no todo es trabajar, que disfruten lo que estudien lo que estudian, disfruten la vida y ojalá puedan eso, tener un equilibrio sano y que puedan ser felices, que al fin y al cabo es lo que queremos todos. Damos un aplauso a nuestros invitados. También los invitamos a ustedes, va a estar durante la semana y yo creo que desde durante algún tiempo más, o algunos afiches pegados en Secretaría de Estudio con algunas preguntas y respuestas que quizás ustedes se hacen para que las puedan ir viendo. Y también, bueno, darle el último agradecimiento a nuestros invitados, darle las gracias a todos por haber venido y por haber compartido su tiempo con nosotros. Así que eso, muchas gracias por su participación, su tiempo con nosotros. Así que eso, muchas gracias por su participación.